¿Qué pasa con el salario real? Ayer salieron datos, el índice de salarios acá lo tenemos, que fíjense, dio un 3,4% en general, ahora vamos a ver qué pasa con cada sector, en el mes de marzo. Mes de marzo que la inflación había sido 3,4%, con lo cual, si miramos el índice total, en realidad el salario en marzo se mantuvo empatado con la inflación, o sea, no creció el salario real. Ahora, la foto es muy heterogénea entre cada sector. Tenemos un sector privado registrado que perdió en marzo contra la inflación, más de un punto porcentual, 2,1% es el dato del privado registrado. Un sector público que recupera contra la inflación en marzo, subió un 5% en promedio. Y un sector privado no registrado que también le gana a la inflación y sube un 4,7%. Este cuadro, que es muy lindo que publica el INDEC, igualmente nos da poca información. ¿Por qué digo esto? Porque primero, esta es la foto aislada de un solo mes. A mí me importa ver un poco más la película, ahora les voy a contar, porque puede haber sectores que este mes ganaron pero vienen perdiendo, o a la inversa, que este mes perdieron pero vienen ganando. Entonces, ahora vamos a hablar de películas. Y después también que es interesante ver, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, dentro del sector público? No es lo mismo sector público nacional que sector público provincial. Hay una diferencia inmensa. Entonces, si podemos poner, por favor, la segunda imagen, Macu. Acá lo que vamos a ver es qué pasó con los salarios del privado registrado, que es el azul. El naranja es terrible. El naranja es el sector público nacional y por eso Milei dice, mitad en chiste, mitad en serio, ¿quién es el argentino que más perdió en términos reales en materia de salario? Yo, porque no me aumento el salario desde que asumí. 100% en joda porque no puede ser serio. En términos reales es cierto. Yashi, pero un presidente no le evalúas el poder adquisitivo por lo que cobra. O sea, es un tipo que no tiene gastos. Bueno, por eso te digo. No, a eso me refiero. Por eso te dije mitad en chiste, mitad en serio. Pero digo, en términos reales es cierto. Pero no importa, Milei. Acá es diputados, senadores, acá es sector público. Policía, médicos, docentes. También, acá hay de todo. Científicos. Pero fíjate el sector público provincial. ¿Sabes por qué lo digo al provincial? Porque en el provincial también hay legisladores provinciales. Esto lo marco porque así como el presidente todo el tiempo insiste, el presidente y el equipo económico y este gobierno insiste en que están haciendo un ajuste del sector público, las provincias no están haciendo lo mismo. En materia salarial no están haciendo lo mismo y en materia de gastos tampoco. De hecho, la mayoría de las provincias, muchas provincias son deficitarias en la Argentina y bueno, y así siguen su historia, ¿no? Entonces, digo, la historia del sector público no es lo mismo en nación que en provincias. Eso por un lado lo quería destacar acá y me parecía también importante mostrarles, fíjense acá que estamos viendo el sector privado registrado, que vemos que caen todos, se ve en una película similar donde caen muchísimo fines de 2023, principios de 2024, cae en materia, digamos, en comparación real del salario, cae principios de 2024. El público provincial y el privado registrado empiezan a repuntar ligeramente mediados del 24, 2025 y desde ahí empiezan a estar relativamente estancados o incluso el privado registrado y vemos una ligera caída. Me importa contarles acá, porque tengo algunos datos, de cómo se mide el sector privado registrado, ese salario, porque hay dos fuentes oficiales que nos dicen una foto diferente. Mirá. Tenemos por un lado el CIPA, que el CIPA nos está diciendo que el salario subió desde que asume Javier Milei, el privado registrado, el que trabaja en relación de dependencia, desde que asume Javier Milei hasta hoy, recuperó en términos reales un 2,6%. No es mucho, pero ayuda. Digo, es un 2,6% que le recupera la inflación. Obviamente, es un empleado que está perdiendo con respecto a los años de historia argentina, pero en este gobierno el CIPA da 2,6% de suba. Ahora, fíjate qué pasa, por ejemplo, con el INDEC, que acá cuando vemos el índice de salarios, nos da que en realidad tiene una caída del 4,8%. O sea, hay una medición ahí de sector privado registrado según cada medición, cómo se toma, que no está dando lo mismo. O sea, una es una ligera caída, otra es una ligera suba, pero está en promedio, podemos decir en promedio, si yo tomo los dos, que está mal esta metodología que uso, pero digo, si los tomo los dos como datos, digo, bueno, en promedio el privado registrado está más o menos igual. El público es el que pierde fuerte y el no registrado es el que gana y para esto es la siguiente placa, por favor, si lo podemos mostrar, Macu, que acá tengo algunos datos también para contarles. Fíjense que acá vemos que, bueno, acá se ve el 4,75% de caída que yo les decía en celeste del privado registrado, ¿no? Que marca el INDEC. Ahora, fíjense que informales sube un 34,4% desde el principio del gobierno. O sea, ¿por qué te digo, Marcos, desde el principio del gobierno? Porque tuviste un momento de caída donde venías perdiendo fuerte contra la inflación, un momento de recuperación y a partir de diciembre de 2024 es que eso empieza a subir en los sectores no formales, no registrados de la Argentina. Qué loco este número, porque a priori uno, digamos, que esto lo habíamos hablado, Yashi, sí, uno entendería que hay que trabajar en el sector informal.
Es que si vos mirás solo salarios, Claro, es como que la cuenta te da, tenés Pero que a la estar en vez informal. pero a la vez es Pero ¿sabés qué es eso? ¿Sabés qué es eso también? Es cuando alguien te dice que esto es lo más normal del mundo. Págame en efectivo o transferime, pero no te hago factura. Esto pasa en comercios, pasa en está bueno alguien que independiente. Mira, yo no sé si está bueno o malo. A ver, en términos de, por ejemplo, recaudación fiscal, obviamente esto es pésimo. Pero para Ahora, informal, ¿qué es? ¿Informal puede ser un monotributista? ¿Es informal? El esto? monotributista no, el monotributista acá no está tomado. Monotributriste. Eso, ¿sabes por qué? ¿Dónde se ve el monotributista en general? Yo lo estuve investigando bastante porque es algo que no está para mí tan Reflejado. fácilmente estudiado, claro, tan fácilmente reflejado. Las categorías del monotributo evolucionan como la inflación. Entonces uno diría, si la cantidad de personas que están en el monotributo se mantienen dentro de la misma categoría, está facturando más o menos, en términos reales, lo mismo. O sea, está ganando más o menos lo mismo. Lo tenemos que mirar por categorías del monotributo, porque ya como las categorías están evolucionando Claro. a ese ritmo, pero acá es el informal. ¿Y qué es lo que pasa? Digo, es una realidad que la Argentina tiene la mitad de su economía en la informalidad. Por eso me parece importante decirlo, porque si no es como que en la calle estamos jugando una realidad y después cuando se habla en la tele o en algunos streamings parece que se cuenta otra. La mitad de la economía está en la informalidad. ¿Y eso qué es? Es el tipo que te vende algo y no te hace una factura, es el tipo que te dice pagame cash o transferime, y de hecho también tienen problemas Es con el tipo billeteras que hace virtuales. caer la recaudación. Pero es el tipo que digamos, le está molestando el hecho de pierdo poder adquisitivo si me tengo que formalizar. Bien. Entonces, ¿qué hago? Me quedo afuera del sistema. ¿Eso está bueno en el país? No, claramente no. Pero ¿qué pasa? Te está expulsando del privado registrado el propio sistema. ¿Por qué? Porque para esa persona no le conviene y a veces al empleador, en el caso, por ejemplo, ahora no de independientes, sino de gente que contrata gente, tampoco le conviene muchas veces tomar a una persona completamente con toda la legislación. No es que no le conviene, quiebra muchas pymes, por ejemplo, si tienen que contratar 2 o 3 empleados más, quiebran de los costos laborales que tienen. Entonces, esta brecha inmensa, esta brecha gigante que hay entre el sector privado registrado, que yo te decía, se mantiene más o menos igual en términos reales, en esta medición pierde casi un 5%, en la otra le gana un 2%, pero bueno, vamos a decir que se mantiene más o menos igual. Pero la diferencia con el no registrado te la da justamente la cantidad de normas y de limitaciones que existen en el mercado laboral, que para eso se intentó avanzar con una reforma laboral, ¿no? Para justamente flexibilizar de algún modo más Que pase esa gente al el formal. sector formal, claro, flexibilizarlo un poco más para que los informales no estén en informales, para que tengan el incentivo de decir, el monotributo lo tenés que tener, o si sos independiente, o si trabajás en relación de dependencia, bueno, no, en relación de dependencia encubierta, que te contraten. Que, digamos, no trabajes de forma Que te encubierta, pongan en que te plan. contraten, claro. Pero ¿qué pasa también? Muchas veces se genera el incentivo dentro del sistema a esto, si no la mitad de la economía no estaría en negro.